¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que estéis muy bien. Esta semana hablamos de los 140 millones de euros que el gobierno destina a un chatbot oficial para el profesorado. De ahí saltaremos a los modelos que nos dan siempre la razón, a Meta, condenada por enganchar a menores, al Consejo Científico, entre comillas, de Trump, lleno de millonarios de Silicon Valley, y a Cristina Ismael, que avisa: el fervor bajará, pero la IA no desaparecerá. Y además, rima. El cierre lo pondrá Elizabeth Kolbert. Lo primero que le diría a una ballena es: lo siento. Mala señal para nosotros y para las ballenas. Tendremos un nuevo episodio de La IA en Familia con Raúl Jiménez, que nos habla de un aliado en casa, con 15 nuevos prompts para su app de estudio, dándonos pautas para ayudar a memorizar con rimas y juegos, formando al alumnado y mucho más. Todo ello para convertir a la inteligencia artificial en una compañera de estudio, no en un chupacerebros. Don Guillermo Antón, el profe productivo, coincidiendo con el inicio del tercer trimestre, explora a fondo dos funcionalidades de Notebook LM: los informes y las tablas. Jesús Rivas de Redacta.me nos traerá otra sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Y cerraremos con los acertijos peliculeros. ¿Te lo vas a perder? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? El gobierno de España ha decidido gastar 140 millones de euros en un chatbot para profesores. Mónica Torres e Ignacio Zafra lo cuentan. La herramienta oficial, soberana y sin precio de venta redactará la primera versión de las evaluaciones, las adaptaciones curriculares y los informes de final de etapa. El objetivo es reducir la burocracia que la LOMLOE fue acumulando sobre las espaldas del profesorado. 140 millones para deshacer lo que otra política educativa hizo. Hay que reconocer la coherencia, aunque sea al revés. Que me ahorquen si lo entiendo. La noticia tiene algo de alivio y algo de preguntas sin resolver. El alivio, evidente: cualquier herramienta que devuelva tiempo al docente y a la docente para enseñar en lugar de rellenar formularios es bienvenida. La pregunta también: queda por ver cómo la recibirán los 576.000 profesores afectados/as. Cristina Ismael, ex jefa de tecnología del Departamento de Educación de EEUU, lo dice con claridad en una entrevista que le hace Ivana Vallespín. Ismael, ahora desde Barcelona, porque precisamente EEUU no es un sitio precisamente seguro para ella, tiene un punto de partida muy claro. La IA no sustituye al profesorado. Lo que sí puede hacer es liberar tiempo para la tutoría individual, para los grupos pequeños, para pensar. Y eso, en un aula real, no es poco. Ismael añade algo importante: el fervor bajará, probablemente en 2026, pero la IA no desaparecerá. Lo que se esfumará es la espuma, y cuando baje la espuma quedará lo que siempre queda: la pregunta de para qué narices se usa y quién decide cómo. Y en eso estamos aquí, ¿no? Esa pregunta tiene una respuesta bastante desalentadora. Javier Sampedro escribe que Donald Trump ha nombrado su nuevo Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología, el PCAST, y lo ha llenado de multimillonarios de Silicon Valley, un solo científico académico entre ellos. Sampedro señala una distinción que suele ignorarse: la ciencia quiere entender el mundo, la tecnología quiere transformarlo. Watson y Crick no describieron el ADN para vender chatbots. El consejo de Trump no asesorará a nadie, le dirá lo que ya quiere oír. Que las grandes tecnológicas no son precisamente el faro ético de nuestra época
de nuestra época, lo confirma esta misma semana otro artículo firmado por María Porcel. Un jurado en LA ha declarado a Meta y YouTube negligentes por diseñar sus plataformas para generar adicción en menores. En Nuevo México, Meta ha sido condenada a pagar 375 millones de dólares. Seguimos. Manuel Pascual y Mónica Torres informan de una investigación de la Universidad de Stanford publicada en Science. Los grandes modelos de lenguaje validan la postura del usuario un 49% más que un interlocutor humano, incluso cuando esa postura implica conductas dañinas. Los modelos no dicen "tienes razón", dicen algo más sutil, formulan respuestas en vocabulario aparentemente neutro que evita la fricción. El ejemplo del estudio es perfecto. Alguien confiesa que lleva 2 años mintiendo a su pareja sobre su situación laboral, y el modelo responde que sus acciones parecen responder a un deseo genuino de entender las dinámicas reales de la relación. Anna Perry, psicóloga de Harvard, lo resume bien. Es precisamente a través de la fricción social como profundizamos en nuestras relaciones. Un modelo que elimina esa fricción no es precisamente un buen consejero. Y precisamente sobre ese peligro reflexiona Antonio Ortiz en su blog. Analiza un estudio de la Wharton School que habla de la rendición cognitiva. ¿Y qué es eso? Pues la tendencia a aceptar las conclusiones de la IA sin pensamiento crítico. Ortiz reconoce que algo hay, pero desmonta el alarmismo. El diseño experimental es artificial. Los errores reales de los modelos van reduciéndose y los usuarios aprendemos a dosificar la confianza. Lo que el estudio describe no es un fenómeno nuevo, es el viejo sesgo de autoridad documentado desde hace décadas funcionando con una herramienta nueva. Y luego añade algo que no tiene desperdicio. Dejarse llevar por el pánico a dejar de pensar es en sí mismo un acto de no pensar. Por detrás de todo esto aparece Robert Lynch, que encuadra el problema desde más lejos. Apoyándose en los Yanomamo, la comunidad amazónica estudiada por Napoleón Chagnon, y en McLuhan, Lynch argumenta que las redes sociales han restaurado la dinámica de las aldeas tribales a escala planetaria. El miedo a la exclusión, la vigilancia constante, el castigo a quien diside. La diferencia es que el viejo mecanismo era local y escapable. Te podías escapar, claro. El nuevo es global y permanente. No te puedes escapar. Una persona en Nueva York puede perseguir la reputación de alguien en Missouri por algo dicho hace una década. Todo este panorama tiene un denominador común. No es la tecnología, es la pregunta de quién la usa, para qué y con qué formación. En una entrevista, Elizabeth Kolbert, premio Pulitzer, menciona casi de pasada que la IA podría permitirnos comunicarnos con las ballenas. Y lo primero que le diría a una, dice, sería: lo siento mucho. Tenemos herramientas capaces de hacer cosas extraordinarias, y la primera pregunta que deberíamos hacernos no es si funcionan, es si sabemos qué hacer con ellas. La solución: educación con mayúscula y tilde en la O. Como potente. Con Redacta.net, Jesús Riva nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Pasan los episodios, pasan las semanas y no falla. Señoras y señores, ya os podéis imaginar quién viene a continuación. Don Jesús Rivas, de Redacta.me. Muy buena, Jesús. Hola, Luis. ¿Alguna vez has sentido que una tecnología hace algo por ti y que por eso ya no necesitas pensar tanto? Pues hoy vamos a hablar justamente de eso, lo que se llama la rendición cognitiva. Esto ocurre cuando las personas ceden parte de su pensamiento o toma de decisiones a una máquina. En ese momento en que confiamos tanto en una herramienta digital
que dejamos de cuestionar su respuesta. En el contexto educativo, esto puede verse en estudiantes que usan IA para redactar trabajos, resolver problemas o estudiar, sin procesar realmente lo que hacen. Claro, la IA puede potenciar el aprendizaje, ahorrar tiempo y ofrecer retroalimentación personalizada, pero cuando su uso se convierte en dependencia, corremos el riesgo de que la tecnología piense por nosotros. La mente humana aprende haciendo, equivocándose, reflexionando, y si delegamos todo eso, el aprendizaje pierde su sentido profundo. Pero ¿cómo podemos evitar la rendición cognitiva? Pues la clave está en integrar la IA como compañera y no como sustituto del pensamiento. Usarla para explorar ideas, cuestionar respuestas y confrontar soluciones. Imaginemos, por ejemplo, un aula de historia donde los estudiantes usan IA para resumir las causas de una revolución. En lugar de aceptar el texto tal cual, el docente les pide que analicen si la interpretación de la inteligencia artificial tiene sesgos o se omite factores sociales. Los estudiantes deben contrastar sus fuentes, debatir y construir una versión propia del resumen. De este modo, la IA se convierte en un punto de partida para pensar, no en el final del proceso. Los docentes también juegan un papel esencial. Enseñar a los estudiantes a preguntar, a verificar y argumentar, incluso frente a una respuesta perfectamente generada por una máquina. En definitiva, la rendición cognitiva, Luis, no es un destino inevitable, sino una elección cotidiana. La inteligencia artificial puede amplificar la inteligencia humana, siempre que no renunciemos al poder más valioso que tenemos: pensar. Hasta la semana que viene, Luis. Vuelve la IA en familia. Vuelve Raúl Jiménez. Hoy nos enseña a seguir aprendiendo a usar la inteligencia artificial como una aliada en el estudio, para mejorar el conocimiento de la familia para usar esta herramienta. Pero como decimos por aquí, mejor que nos lo cuente él. Muy buenas, Raúl. Qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Muy buenas, Luis. ¿Cuánto tiempo? Pues hoy contaros que ya he terminado de darle un empujón a la aplicación de prompts para estudiar. He metido 15 prompts nuevos, 5 en la fase de memorización, en concreto prompts para crear canciones, para generar tarjetas de estudio, para crear reglas mnemotécnicas, para crear historias para memorizar y crear rimas o poemas para memorizar. Aquí, por ejemplo, destacar una cosa que yo recuerdo cuando era pequeño, era cuando tenía que estudiar una lección de un conflicto bélico, junto con mi primo, que nos encantaba jugar a un juego de estrategia que se llama el StarCraft. Nos inventábamos una partida de StarCraft que nos facilitaba mucho el memorizar qué es lo que había pasado. Asignábamos, ¿no?, los personajes del videojuego a los personajes de la historia y adaptábamos un poco la historia a un poco el contexto del juego, y nos facilitaba mucho el recordar esos hechos que habían pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues he creado unos cuantos prompts que de alguna forma pues intentan eso, que el alumno vincule con aficiones suyas estas historias y le ayude a generar esas imágenes mentales que le facilite la memorización de una serie de hechos que podrían ser historias, pero temas de historia podría ser cualquier otro, ¿no? Y esto es porque al final, el otro día me pasaba que con mi hijo, cuando estaba ayudándole a estudiar inglés, yo cogí todos los verbos irregulares, ¿no? Cogí el folio y le estaba preguntando: dime el verbo to be en pasado, dime el verbo catch pasado. Y me decía: joder, papá, esto es un poco aburrido hacerlo así. Y le dije: joder, pues yo te estoy haciendo las cosas como las hacía yo, pero hoy en día tenéis muchas más opciones, ¿no? Podemos generar estas tarjetas de estudio y podemos crear una aplicación un poco más interactiva para que, por lo menos, el proceso de estudiar no sea mirar una hoja con todos los verbos, una tabla con todos los verbos en sus tiempos verbales, que es bueno y válido, yo creo, estudiar así, pero también a veces puede ser complementario, ¿no? Usar la IA para encontrar mecanismos alternativos que lo hagan más divertido y que al final pues afiance más esos conocimientos. Entonces, bueno,
En la parte de la fase de reflexión he añadido 4 prompts, que son el de llevar la contraria, que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Al final el desafiar tus argumentos, intentar dando puntos de vista alternativos, enfrentar a alguien que te rebate, ¿no? Las ideas e intenta ponerte en duda, ¿no? Bueno, hay otros prompts que concretamente el de provocar dudas que es parecido, pero ligeramente distinto, ¿no? Donde lo que se intenta es darte afirmaciones erróneas, por ejemplo, que te pongan en duda y que donde tengas que prestar atención a los detalles de lo que te están diciendo para encontrar dónde está el error, ¿no? Porque a lo mejor el planteamiento no es correcto. Y ya te digo, la parte de las preguntas socráticas y análisis con la perspectiva multidisciplinar, que a mí me parece muy interesante. A mí siempre me recuerda el caso de que venía en el libro de Six Thinking Hats, ¿no? El 6 sombreros pensantes, que contaban la historia de unos ingenieros que estaban responsables de un ascensor en un rascacielos en Nueva York y que recibieron múltiples quejas de los usuarios diciendo que el ascensor era muy lento, que tardaba mucho en llegar a la planta a la que iban. Y por más que se rompían la cabeza buscando a ver cómo podían hacer que fuese más rápido y que tardase menos tiempo, no conseguían satisfacer a los usuarios, ¿no? Habían buscado ya y habían reducido el peso al máximo, habían cogido el mejor motor y ya de últimas dicen, bueno, vamos a invitar a gente de otros departamentos, de gente de servicio de limpieza, vamos a invitar a gente de los decoradores y diseñadores gráficos, a ver si entre todos somos capaces de encontrarle una solución a este problema. Y uno saltó y dijo, oye, ¿y si le ponemos espejos al ascensor? Entonces todos se miraron, ¿no? Diciendo, los ingenieros se echaron las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo poniendo espejos al ascensor vamos a conseguir que vaya más rápido? Si le vamos a añadir más peso al ascensor, no lo podemos conseguir. Pero bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Y después de unos días probando, los clientes mucho más contentos y la conclusión final a la que llegaron es que al poner los espejos en el ascensor, claro, los usuarios al subir se miraban en el espejo, se arreglaban el pelo, se entretenían más con el espejo mirándose, y al final esto hacía que la percepción del tiempo que tardaba el ascensor, aunque el tiempo no fuese menor, la percepción de los usuarios era que iba más rápido, ¿no? Entonces esa reflexión o ese ejercicio de, oye, pues a lo mejor a la hora de buscar soluciones a un problema, a veces nos cuesta ponernos en los zapatos, en los pies de otra persona con otro tipo de mentalidad y bueno, en un momento dado pues la IA puede ayudarnos a buscar esos otros puntos de vista que enriquezcan una solución, ¿no? O ayudarnos a desbloquear esa creatividad o esa imaginación para ver las cosas desde otro punto de vista. En la fase de evaluación he añadido otros cuantos prompts, que son el de analizar una argumentación y dar feedback, ¿no? Esto para, sobre todo, cuando, por ejemplo, se está haciendo un trabajo y se quiere que alguien ¿no? Quieres que alguien te critique tu trabajo o busque falacias que hayas podido meter, ¿no? O obviedades, incoherencias, lagunas que falten en la argumentación de un trabajo. También se puede utilizar para, uno de los ejemplos de prompt que hemos puesto es para crear cuestionarios de autoevaluación, ya sean estáticos o interactivos, y para crear rúbricas de autoevaluación, que muchas veces es verdad que en el colegio nos pueden dar ya las rúbricas hechas, con los criterios para saber si hemos logrado adquirir las competencias que se espera dentro de una materia, pero no siempre tiene por qué ser una materia que venga por parte del colegio, ¿no? A lo mejor estoy aprendiendo algo por mi cuenta y me está costando encontrar una rúbrica que esté alineada con el nivel del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser en un momento dado algo útil si no contamos con alguien que nos pueda echar una mano con eso. Y en la última fase de exploración he puesto, bueno, 3 prompts nuevos. Uno que es el de buscar ideas para hacer nuevos proyectos que estén alineados con los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Y volvemos a lo mismo, sean del colegio, sean con materias que hemos descubierto por nuestra cuenta. Otro que es para intentar encontrar temas relacionados con otros que nos gustan.
cosas que al alumno o a la alumna pudiese motivar a aprender. Y un último prompt que está basado en una experiencia que tuve hace poco con mi hijo, que estábamos jugando a un juego de mesa que se llama Batalla de Genios, que básicamente consiste en colocar las piezas en un tablero y hay que buscar la forma de poner las piezas sin que te sobre ninguna pieza y ocupando todas las piezas del tablero. Y bueno, esto se lo regalaron hace más de un año y pensando, llevo dándome cuenta que no solo le gusta mucho el juego, sino que se le da especialmente bien. O sea, a mí siempre me gana, pero un montón de personas que hemos jugado contra él nos tiende a ganar, ¿no? Y entonces estaba pensando, bueno, ¿y esto? ¿Esto qué indicio? ¿Esto me puede dar alguna pista de alguna habilidad, fortaleza que tenga mi hijo que no me había parado a pensar? ¿Esto lo podríamos explotar o darle una vuelta a ver qué impacto puede tener de cara a seguir desarrollando o encontrando otros juegos que le ayuden a, pues eso, a ejercitar su mente y a desarrollar esas habilidades que parece que son fortalezas en él? Y sobre todo, esto nos puede dar algún indicio en qué trabajo le puede gustar y se le puede dar bien en el futuro, porque yo siempre digo que el trabajo ideal creo que es el que combina aquel que se te da bien, te gusta y tienes posibilidades de que te paguen la cantidad suficiente para llevar el estilo de vida que esperas llevar de mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, he creado un prompt con esa idea en la que bueno, pues ahora mismo se introducen pues esos juegos o actividades favoritas del niño, la edad que tiene, las actividades en las que destaca, las formas en las que suele aprender mejor, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo, en su caso, le gusta encontrar reglas y patrones en lo que está estudiando, ya sea lengua, ya sea inglés, ya sea lo que sea, porque le facilita mucho la memorización. Entonces digo, oye, pues a ver si eso, bueno, pues hay algo en lo que podamos profundizar. Que obviamente, pues siempre que se tenga alguien en el centro, que un orientador o orientadora, pues es bueno hablar con esa persona, pero también está, creo bien, ¿por qué no?, el explorar un poco por cuenta propia y contrastar estas ideas pues, con el niño y con los orientadores. Así que nada, ese es el último prompt que he añadido. Y lo único que he hecho, aparte de todo esto, ha sido darle una vuelta a los diferentes prompts de manera muy rápida con los resultados de un informe que llegó a mí a través de, bueno, un mensaje que compartió la jefa de estudios del centro donde van mis hijos, de Noemí, que compartió un estudio de la OCDE que hablaba de cómo lograr una enseñanza de calidad. Es de abril del año 2025, o sea que ya tiene un año, pero que no había caído en mis manos y que habla de 5 prácticas que estoy seguro que muchos profesores las tenéis a fuego en la cabeza, pero que muchos padres no necesariamente, algunas son muy obvias, ¿no? Pero que hablan de que las pruebas, por ejemplo, que se le pongan a los niños estén a un nivel adecuado para el niño, que exijan un reto mental, pero al mismo tiempo tiene que ser alcanzable. En la parte, hay otras cosas que yo creo que ya más o menos metíamos, ¿no?, dentro de las prácticas, que el contexto sea significativo, ¿no?, que al final sea capaz de conectar lo que está aprendiendo con la vida real y los intereses del alumno, ¿no?, que esto genera una mayor implicación por parte del alumno, que se intente que haya experiencias de primera mano en cuanto a lo que se refiere a que aprendan haciendo y explorando, porque esto lo hace más eficaz cuando el alumno tiene un conocimiento previo para darle sentido a lo que se está estudiando. La otra práctica es la de darle múltiples enfoques y representaciones al tema, que bueno, esto está en cierto modo relacionado con algunos de los prompts que hemos visto anteriormente, pero básicamente es eso, ¿no? Es ver un concepto desde diferentes ángulos de vista para ayudar a profundizar en la comprensión, ¿no?, y en la retención. Esto había también una profesora que estaba nominada a una de las mejores profesoras del mundo, que hablaba eso, de que invitaba a los profesores de matemáticas, de otras disciplinas, para que la materia la viesen en el contexto, pues por ejemplo, histórico, y de alguna forma hacerlo más enriquecedor y conectar con la sociedad de ese momento, ¿no?, y con la evolución. Entonces, bueno, pues eso junto con la metacognición, que es uno de los prompts que tenemos, pero bueno, intentar añadir un toque de metacognición a cada uno de los prompts de evaluación y de memorización para
para enseñar a los alumnos, ¿no? A ser un poco más reflexivos y pensar sobre qué han aprendido de nuevo en cada tarea y demás. Entonces, nada, Luis, esto es las novedades de la aplicación de Prompts para estudiar. Y solamente comentarte 2 cositas más. Una es que esta semana me reúno con el tutor de mi hijo de cuarto de primaria, que vamos a hablar si le damos una formación a la clase para que empecemos a alinear expectativas del profesorado en este curso con los niños. Están empezando ya a explorar mucho por su cuenta para que lo usen mejor. Ya os contaré qué tal va, qué formación planteamos y cómo lo reciben los pequeños en clase. Y por último, adelantaros que ya he empezado a trabajar y a darle vueltas a una nueva aplicación que tiene como objetivo el ayudar al alumnado a ser capaces de crear mejores imágenes con inteligencia artificial generativa. Y para ello estoy viendo un poco cómo ayudarles a pasar de algo que está en su cabeza y que no saben expresar inicialmente a lo que pueda ser un prompt, ¿no? Que creo que en algunos casos puede ser útil. No digo que esto haya que usarlo siempre ni que haya que dejar de usar la creatividad y pedirle que se esfuercen para crear sus propios dibujos, sus propios bocetos, sus propias ilustraciones. Pero creo que, en los tiempos en los que corren es una competencia que es importante ir explorando, ir desarrollando para desarrollar de alguna forma esa capacidad de tener un vocabulario que ayude a describir visualmente pues, la composición de una imagen, la perspectiva en la que se quiere hacer un dibujo, ¿no? El ambiente, si es cálido, si es frío, ¿no? A la hora de pensar, oye, pues quiero hacer un dibujo, vale, ¿qué lo quiero hacer? Más rollo caricatura, monigote, realista. Quiero que sea un dibujo simple y que sea fácil con pocos trazos. Quiero que sea algo detallado. Quiero que sea de una perspectiva plana o quiero que se vea con profundidad, en plan una imagen isométrica. Quiero que sea desde una perspectiva frontal, desde una perspectiva cenital. Bueno, pues son vocabularios o palabras que a lo mejor son un poco técnicas para algunos cursos o para otros no tanto. Pero, a mí me falta personalmente también a veces ese vocabulario y cuando lo necesito lo echo un poco en falta. Entonces espero que esta aplicación o recurso, que no sé realmente cómo terminará, ahora mismo estoy explorando la idea de una aplicación como guiada paso a paso para ayudar a aterrizar estas ideas de imágenes, dibujos, ya sean, como decía, bocetos, ilustraciones y demás, o pueden ser desde el ámbito fotográfico. Pues cómo se puede crear algo a la altura de las expectativas de quien está intentando crearlo, ¿no? Así que eso es todo. Luis, que una vez más, 1000 gracias por dejarme este ratito para compartir las cosas que voy explorando, investigando y haciendo y compartiendo con todos vosotros. A la espera me quedo de cualquier comentario, feedback que queráis hacerme. Como siempre, te dejo los enlaces para que los compartas en las notas del episodio. Venga, un abracito. ¡Informes! ¡Informes! Con esta pegadiza canción, cantada por Los Ángeles de Charlie en su estado actual, damos la bienvenida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas. Buen día, Luis. Arrancamos con el tercer trimestre del curso. Ánimo, profesores, que ya queda menos para las vacaciones de verano, porque todos sabemos que son la razón principal por la que nos hicimos profesores. Esta semana tengo un curso intensivo para docentes de toda Europa con Plus Project, una empresa de Málaga que los organiza. 25 horas de formación presencial en inglés en las que probamos todo tipo de herramientas de IA. Están alucinando cuando ven el potencial de Notebook LM. Y también he dado comienzo a una serie de formaciones con la Escuela de Organización Industrial para futuros profesores de ciclos formativos relacionados con negocios digitales. Un saludo a todos y también a quienes nos escucháis todas las semanas, que no podemos olvidarnos de vosotros. Como consecuencia de mi intensa actividad docente, pues no tengo mucho tiempo para traeros una reflexión sobre los temas de actualidad en el mundo de la IA, por lo que voy a pasar directamente a contaros los usos de 2 funcionalidades integradas en Notebook LM, los informes y las tablas. Tablas,
Antes de empezar con unos y otros, os tengo que decir que son funcionalidades que no uso habitualmente, porque una vez creadas no se permite la edición dentro del cuaderno. Por lo que si quiero generar una tabla o cualquier documento de texto, yo lo hago en el chat principal. Interacciono con la IA para realizar las correcciones necesarias y cuando está completamente a mi gusto, los transformo en una nota o me lo llevo fuera. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de los informes, que en realidad no son solo informes, sino una forma muy flexible de generar prácticamente cualquier tipo de texto educativo o no educativo a partir de nuestras fuentes. El proceso inicial es el habitual dentro de esta herramienta, es decir, necesitamos un cuaderno y añadir las fuentes que queramos. Y a partir de ahí seleccionamos una o varias fuentes para generar el informe. Con las cuentas gratuitas podemos generar unos 10 informes al día, lo cual es más que suficiente para un uso habitual en el aula o en la preparación de materiales educativos. Todo esto se hace desde el estudio, que es esa columna lateral derecha donde tenemos las diferentes opciones de creación de materiales. Y la funcionalidad de los informes combina formatos ya preparados con otros en los que podemos personalizar prácticamente todo. Cuando entramos en esta opción se nos presentan varios formatos y aquí es donde empieza lo interesante, porque por un lado tenemos opciones como crear algo totalmente personalizado o generar un resumen, una guía de estudio o una entrada de blog. Y por otro lado, en la segunda línea aparecen formatos específicos que se van a adaptar al tipo de contenido que hayamos cargado, es decir, son contextualizados. Por ejemplo, si estamos trabajando con materiales sobre animales, nos puede sugerir comparativas entre grupos o las explicaciones de las características. O si tenemos un texto de historia, nos va a proponer una línea de tiempo. La generación del informe es bastante rápida, como cualquier otro material de texto. Cuando está listo, aparece en la parte inferior del estudio con las opciones habituales, como cambiar el nombre, exportarlo a Google o revisar el prompt si hemos hecho una personalización. Aquí conviene tener en cuenta dos limitaciones importantes. La primera ya la he comentado y es que no podremos editar directamente el informe dentro de NotebookLM. Y la segunda es que tampoco podremos convertirlo en una fuente del cuaderno. Así que estamos ante una herramienta pensada para generar materiales que luego tendremos que editar fuera del cuaderno. Para empezar a trabajar con esta funcionalidad, lo más sencillo es usar los formatos predeterminados, especialmente los resúmenes y las guías de estudio, que funcionan bastante bien para generar materiales educativos directos para el alumnado. Además, podemos hacer pequeños ajustes en estos formatos, aunque en la mayoría de los casos no hace falta hacerlo. Donde realmente les sacamos todo el partido es en la opción de creación personalizada, que en el fondo funciona igual que cuando interactuamos con todas las fuentes del chat, es decir, depende de lo bien que hagamos nuestros prompts. Lo recomendable es especificar claramente a quién va dirigido el informe, qué contenidos queremos destacar, el nivel de lenguaje y el registro, y la estructura o la extensión del documento, porque ya sabes que cuanto más detallado sea el prompt, mejor será el resultado. Si lo hacemos bien, podemos generar prácticamente cualquier tipo de material educativo, desde textos explicativos adaptados a diferentes niveles, hasta guías de estudio, glosarios, comparativas, como ya he dicho, líneas de tiempo, o incluso temarios completos. En cuanto a la valoración general, los informes son probablemente, junto al chat central, una de las funcionalidades más potentes para generar todo tipo de textos educativos, porque combinan rapidez, calidad y bastante flexibilidad. Y ahora vamos con las tablas. Las tablas, aunque parezcan algo muy básico, siguen siendo una de las formas más eficaces de estructurar contenido, ya sea para preparar materiales dirigidos al alumnado o para ordenar información que necesitemos manejar como docentes. Y en este sentido, NotebookLM ha dado un paso muy interesante al incorporar esta funcionalidad directa en su estudio. En episodios anteriores ya hemos visto cómo generar tablas con ChatGPT o incluso cómo combinarlas con Canva para crear materiales como fichas de lectura. Pero ahora la novedad es que podemos hacerlo directamente dentro del entorno de NotebookLM, trabajando sobre las fuentes que tenemos cargadas. El funcionamiento, como siempre, es muy sencillo, porque a partir de una fuente la herramienta procesa la información y nos devuelve una tabla en cuestión de segundos, lo cual es bastante cómodo si queremos algo rápido. Ahora bien, está el pequeño detalle, que ya he comentado antes, de que estas tablas no se podrán editar directamente dentro de nuestro cuaderno. Es decir, podremos cambiar el nombre, exportarlas a Google Sheets o copiar y pegar el documento, pero no podremos modificar su estructura, así que conviene tener claro cuándo usar esta opción y cuándo no. Si lo que buscamos es una tabla rápida, casi terminada, que podamos utilizar directamente, es decir, con una filosofía good enough, que ya hemos comentado en otras ocasiones, las tablas automáticas funcionan muy bien. Pero si sabemos que vamos a necesitar ajustes, cambios o iteraciones, sigue siendo más recomendable generar la tabla desde el chat, donde sí que podremos interactuar con la IA y refinar el resultado. Un detalle interesante es que estas tablas incluyen referencias numéricas a las fuentes originales.
algo que puede ser muy útil para mantener el control sobre la información, aunque en este caso no son interactivas, así que no podremos clicar para ir directamente a la fuente, como sí que ocurre con las notas que proceden del chat. En cuanto al uso diario, hay que tener en cuenta que existe una cierta limitación, aunque esto no está totalmente especificado de forma exacta. Pero como no incluyen elementos gráficos, se generan muy rápido y en pocos segundos las tenemos listas. Una vez creada la tabla, podremos hacer varias cosas con ella, las básicas que podemos hacer con las notas generadas en el estudio. Pero recuerda que no se pueden editar. Como siempre en el estudio tenemos dos formas de generar esas tablas, una automática y otra personalizada. En el modo automático simplemente seleccionamos las fuentes y dejamos que Notebook decida cómo organiza la información, qué columnas incluye, cómo las estructura, lo cual es muy útil para tener una primera visión general de un tema sin complicarnos demasiado la vida. A veces me sorprende cómo cualquier texto que le pongamos sirve para extraer y ordenar la información de una tabla. Por ejemplo, le subo el Principito y en la tabla automática nos sale un análisis de los personajes. Te recomiendo que lo pruebes con cualquier texto de cualquier tipo. Donde realmente le vamos a sacar más partido a las tablas es en las personalizadas, donde podremos indicarle exactamente qué queremos, cuántas filas y columnas necesitamos, qué categorías debe incluir en cada una de ellas y a quién va dirigida la información, o también el tono o el registro del lenguaje. Y aquí de nuevo entramos en el terreno del prompting, que ya sabéis que es donde se marca la diferencia en los resultados, porque cuanto más afinemos, mejores será. Y si vamos a los usos docentes, podemos generar materiales educativos directamente a partir de nuestras fuentes, como glosarios, definiciones, clasificaciones, vocabularios bilingües, etapas de diferentes procesos, comparativas entre conceptos, y todo ello organizado en un formato tabla, que siempre resulta muy claro para el alumnado. También podemos crear líneas de tiempo de forma bastante rápida, lo cual puede ser interesante para asignaturas de historia, literatura o incluso en ciencias cuando trabajamos con avances científicos en un campo. Otro uso bastante práctico es el de generar actividades de evaluación, eliminando posteriormente el contenido de algunas partes de la tabla para que los estudiantes las tengan que completar a partir de una lectura o de un vídeo, algo que es muy sencillo pero que funciona bastante bien en el aula. Y por supuesto podemos crear instrumentos de evaluación como las listas de cotejo o nuestras favoritas, las rúbricas, que al final no dejan de ser tablas bien estructuradas, así que podemos ahorrar ahí bastante tiempo. Como docentes, las tablas nos permiten también tener una visión global de un tema cuando queremos actualizarnos sobre unos contenidos o estamos preparando una unidad, organizando las ideas principales y los conceptos de forma muy clara. También cobran mucho sentido en tareas administrativas, como organizar las fases de un proyecto, temporalizarlo, el reparto de tareas o responsabilidades, que al final estas tareas forman parte de nuestro día a día, aunque no nos gusten tanto. Resumiendo, las tablas de Notebook LM en el estudio son una herramienta rápida, cómoda y bastante potente para generar materiales estructurados, con la limitación de que, al igual de los informes, no podremos editarlas, pero que, bien utilizadas, pueden ahorrarnos mucho tiempo en muchas tareas. Y vuelvo a insistir en que la clave no está en las herramientas, sino en cómo decidimos usarlas dentro de nuestra actividad docente, porque ahí es donde marcaremos la diferencia. Luis os va a dejar enlazados un par de artículos del blog donde podéis ampliar y ver más ejemplos. Y como siempre, si ya estáis usando alguna de estas funcionalidades, los informes o las tablas de Notebook LM para alguna tarea docente, nos encantará que nos lo compartáis, porque aquí todos estamos aprendiendo sobre la marcha y nos gusta saber lo que estáis haciendo. Esperamos vuestras ideas en los comentarios del episodio o en redes sociales. Efectivamente, esperamos vuestras experiencias reales de aula y, Guillermo, con todo lo que nos has contado hoy, más práctico imposible. Lo único que hay que hacer es ponerse a practicar. Valga la redundancia, como diría un sabio intelectual. Nos escuchamos la semana que viene. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Tablas, informes, informes y tablas. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y como la humanidad, el programa va viendo el final. Nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... ¿Alguien tiene un saco de sobra? No, nadie tiene un saco de sobra. Eso no era una pregunta. Hay que llevarlos cabalgando. Hay que joderse.
Si no las lleváis cabalgando, os cargáis toda la gracia. Pues yo no veo un carajo con este trapo. Ni puedo respirar, ni puedo cabalgar con esta mierda. Pues que os jodan, yo me voy a casa. Todo el día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos. Y no hago más que oír críticas, críticas y críticas. En adelante no nos pidáis nada más ni a mí ni a los míos. Vamos a ver. No olvidemos por qué estamos aquí. Tenemos a un negro asesino detrás de esa colina. Y hay que darle una lección. Ahora estoy hecho un lío. ¿Llevamos los sacos, sí o no? Yo creo que todos pensamos que lo del saco era un detalle. No quiero señalar a nadie, pero se podían haber hecho mejor. Se trataba de la película Django Desencadenado, dirigida en 2012 por Quentin Tarantino. La ganadora de esta semana es Enriqueta Palazzo, de Villafranca de los Barrios, que se va a llevar a casa el libro ChatGPT para profesores en su edición recién revisada de Guillermo Antón. Enhorabuena, Enriqueta. Y para esta semana... Puedes cuestionarlo todo, pero nunca sabrás nada con certeza. Hay cosas que se saben con certeza. ¿Por ejemplo? Sé qué sonido hará eso al darle golpecitos. Y sé lo que sentiré cuando levante eso. ¿Lo ves? Certezas. Es la memoria que se da por sentada. ¿Sabes? Aún recuerdo bastante. Siento el mundo. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en YouTube. La cosa no pinta bien, así que recuerda que si te enfrentas a un enemigo más fuerte que tú, deberás moverte más rápidamente que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica, si hay, os acompañe. ¡Adiós!
This is the time for celebration. This is the time for solid black. This is the time for intersection. The future is the hand. This is the time for body victory. This is the time for political obedience. This is the time for action. The future winning. Death is the